Estoy en comunicación con el doctor Guido Áñez, expresidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, ex gobernador de Santa Cruz y ex ministro de Estado. Guido, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Juan, y gracias por la oportunidad de dirigirme a toda Latinoamérica a través de ustedes. Usted que es abogado, que tiene gran experiencia política, incluso ahora está viviendo en el exterior, hay un tema que preocupa mucho a los bolivianos y llama la atención en nuestra región, que es la posible crisis económica que vive Bolivia, sobre todo con respecto al retiro de dólares. Recordemos que hace 2 décadas en Argentina hubo una crisis muy grande, no solo la devaluación, sino confiscación de depósitos y a veces los bolivianos ven este fantasma que tuvo Argentina que se puede replicar, y más aún cuando la gente eligió a Arce Catacora como un ex ministro dentro de todo eficiente y pensaron que iba a haber estabilidad económica. ¿Qué piensa al respecto? Mira, los países del socialismo del siglo XXI se caracterizan por ser monoproductores. Cuba entró en crisis cuando entró en crisis la producción de azúcar. Venezuela entró en crisis cuando entró en crisis el petróleo, el precio del petróleo. Y Bolivia entró en crisis porque el gas ya no existe. Y no existe por la mala política económica del gobierno. La escasez de dólares no es una consecuencia de que el modelo económico comunitario que implementó el MAS hace casi 20 años en mi país ha hecho agua. Ha hecho aguas porque, primero, se sustentaban ellos económicamente en el hecho de que los gobiernos democráticos antes del MAS habíamos dejado contratos fijos de gas hechos con el Brasil y hechos con Argentina, nuestros mercados naturales. El commodity o precio del gas que ahí iba indexado al precio del petróleo, en la época antes del MAS costaba $1.50 el millar de pie cúbico. Llegó a costar $11, 10 veces más. Entonces, ese boom económico que hizo que Bolivia se vea como en un espejismo, el MAS no supo administrarlo. Se dedicaron a hacer canchitas de fútbol, a hacer crecer el Estado, a hacer crecer la burocracia estatal, a hacer inversiones por decirte, en ingenios azucareros donde no había caña, en fábricas de urea donde no hay mercado, en fábricas de papel. O sea, hicieron crecer el Estado. Y cuando vos haces crecer el Estado, lo lógico es que cuando la gallina de los huevos de oro se muere, como es el caso del gas, vas a entrar en crisis. Y Bolivia ha entrado en crisis porque el gobierno boliviano no tiene capacidad para poder tomar medidas de fondo. Hoy día, cualquier banco que pueda tener problemas es producto de que el Estado tiene problemas. Bolivia hoy día tiene un déficit fiscal de casi el 8%. Tiene un crecimiento de su planta burocrática el año 2023 del 4.53%. Tiene una deuda externa que es la mayor deuda externa del país. Tenía una reserva que llegó a 15.000 millones de dólares el año 2015 y hoy día solamente es de 372 millones de dólares. Las industrias bolivianas se nutren de insumos importados con el 60% de sus insumos. Eso significa que necesitan 400 millones de dólares mínimo por mes. En los 3 primeros meses del año 2022 se ocuparon, mejor dicho, 1.200 millones de dólares. Y hoy el gobierno quiere con 241 millones de dólares solucionar esta crisis del dólar. Estamos indudablemente camino a una crisis. Ya el gobierno se ha acabado las reservas fiscales, ya el gobierno está casi al tope con los créditos del Banco Central. Su antiimperialismo estúpido hizo de que devuelvan un crédito que había conseguido en el gobierno de Yanine Áñez de 340 millones de dólares y ellos han empezado a endeudarse nuevamente. Hoy día han hecho de que las gestoras privadas de las pensiones pasen a ser gestoras públicas.
Y el hecho de ser gestoras públicas significa de que el próximo paso que tiene el gobierno es dar el dinero, o no hecho disponer del dinero de los ahorristas. Este tipo de cosas nos hace ver de que Bolivia va a entrar en una crisis económica muy profunda. No es lo mejor, pero desgraciadamente el gobierno no está sabiendo de ninguna Una manera pregunta, ¿una crisis similar a la administrar. de Argentina? Peor por lo siguiente, porque la Argentina tiene, yo diría, en términos del dólar, vamos hacia una argentinización. Es decir, ya hay dólar paralelo, ya existe el dólar cambiario distinto y el gobierno no hace las tandas de compra y venta para ampliar el aspecto, porque ¿qué es lo que pasa? Están restringidas las exportaciones. Al estar restringidas las exportaciones, no tenés un ingreso de dólares. La segunda cosa, no existe capacidad para poder achicar el Estado. Y el achicar el Estado implica menos subvención a los combustibles, implica menos subvención a las empresas deficitarias e implica achicar el Estado para bajar el déficit fiscal. Si vos no tomás ese tipo de medidas, que son medidas de fondo, es imposible no llegar a una crisis que puede ser inicialmente similar a la Argentina, pero yo diría que vamos camino hacia la crisis venezolana. Y esto seguramente va a restar credibilidad al presidente, porque muchos lo votaron pensando que era el Maradona de la finanza, el hombre que podía mejorar la economía de Bolivia. Lo que pasa es que los países del socialismo del siglo XXI funcionan bien mientras hay dinero. Venezuela funcionó bien y Chávez regalaba el dinero a un montón de países para poder quedarse con la OEA, mientras el petróleo estuvo a 160, 170 dólares. El petróleo bajó a 60 dólares y se acabó la eficiencia. Lo mismo le pasó a Arce, siendo ministro de Economía. Siendo ministro de Economía, él y Evo Morales manejaron la economía del país. Entonces, si tenías un millar de pies cúbicos de gas a 11 dólares, recibía cualquier cantidad de dinero y convirtieron yacimientos, así como convirtió PDVSA en la caja chica de sus proyectos políticos. Hoy que eso se ha acabado, que la Argentina con vaca muerta ya ya está empezando a producir gas, que el Brasil ha descubierto gas marino y que Bolivia no tiene capacidad de poder suministrar mayor cantidad de gas a estos dos países, se nos acaba a nosotros la eficiencia, entre comillas, que tuvo Arce para manejar la economía. Si vos le das a una de estas personas un desierto, en 5 años estoy seguro que se acaba la arena, porque no tienen capacidad de producción, no saben producir, no han trabajado nunca, no han tenido idea de lo que significa producir riqueza, de lo que significa acumular, ahorrar, no tienen sentido de lo que es manejo racional de la economía. Muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a usted, muy amable, gracias por la invitación y por el hecho de poder conversar con usted. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.